A nuestro ponente Jorge Bejarano. Jorge, te escuchamos. Sí, ¿cómo estás, estimado Carlos? Bueno, antes que nada, pedirte a ti disculpas y a los demás miembros que están presentes por este problema tecnológico que se ha suscitado de forma impredecible, de imprevisto. Bueno, también ya entrando un poco en el tema que nos compete, queriendo agradecer de antemano a la Universidad Científica del Sur y en particular a uno de sus docentes, tu persona, por la gentil invitación que me han hecho para poder participar en este tan importante congreso respecto de seguros. Pues bien, el tema que voy a tratar a continuación es el incumplimiento de pago de prima y sus consecuencias jurídicas. Como es de conocimiento por parte de nosotros, el contrato de seguro es un contrato de naturaleza sinalagmática mediante el cual una de las partes, que viene a ser la empresa aseguradora, se compromete a realizar una prestación. Esta prestación consiste en asumir un riesgo y que, en caso ésta se materialice, proceder con el pago de la indemnización correspondiente. Y por otro lado, tenemos a la figura del asegurado, cuya pretensión principal, se podría decir también que es la única, consiste en la de pagar una prima previamente determinada. Sin embargo, sucede que por razones económicas, por razones subjetivas o por cuestiones empresariales, la prima no se paga en una cuota única, sino se divide en varias armadas. También sucede de que en la práctica, en nuestra condición de seres humanos que no somos perfectos, muchas veces el pago de estas primas no se realiza dentro de los plazos previstos contractualmente, y aquí es donde surge el tema que es materia de esta charla o de esta ponencia: el incumplimiento del pago del convenio de prima. Antes de la emisión de la ley del contrato de seguro, teníamos que las consecuencias jurídicas legales del incumplimiento del pago de la prima eran las siguientes. Como regla general, teníamos la suspensión inmediata de la cobertura del seguro. Esto es, si es que el asegurado no pagaba la cuota 6 al mes de junio, ya para el día siguiente, que vendría a ser, por ejemplo, el 1 de julio, en caso ocurriese un siniestro, pues este no gozaría de la cobertura de la póliza porque, como bien se indica aquí, ya estaría suspendida de forma inmediata la cobertura del seguro. Y por otro lado, teníamos como remedio legal al incumplimiento del pago a la resolución del contrato. Como es sabido, sobre todo por los abogados, la resolución contractual es una forma de ineficacia del negocio jurídico que se produce de manera sobreviniente. Es decir, la causal de la resolución no se produce al momento que se celebra el negocio jurídico, sino de forma posterior. En este caso, la infracción contractual puntual es el incumplimiento del pago correspondiente. Se podía producir la resolución del contrato de dos formas: de manera expresa o de manera desde un punto de vista como condición resolutoria. La resolución expresa es una de las formas de resolución que regula nuestro Código Civil, el cual, por el solo hecho de haber sido pactado, la parte fiel del contrato puede remitir una comunicación y dar por finiquitado el contrato. Esto era una potestad que antes tenía la aseguradora para poder dejar sin efecto un contrato cuando éste ya se encontraba suspendido de cobertura por incumplimiento de pago. Y en segundo orden, se tenía la condición resolutoria. Aquí, que esto es excepcional, tendría que estar específicamente regulado dentro de la póliza de seguro. Una vez que se producía el incumplimiento de pago, simplemente al día siguiente ya el siniestro no gozaba de cobertura toda vez de que el contrato había sido dejado sin efecto. Esto según la ley 26.702 y la resolución de la SBS 225 del año 2006.
Posteriormente, ya con la emisión de la Ley del Contrato de Seguro y con la resolución SBS 3198 del año 2013, cambian los efectos del incumplimiento de pago. A partir de ahora, bueno, desde el año 2013 que entró en vigencia la Ley del Contrato de Seguro en nuestro país, ante el incumplimiento de pago, la aseguradora ya no podría en ningún caso suspender ni resolver el contrato de forma automática, sino que se podían producir las siguientes tres opciones. En primer orden, en caso exista una comunicación, se podría suspender la cobertura a los 30 días de vencimiento de la obligación de pago. Esto es, ya no se producía como antes, que se suspendía automáticamente al día siguiente del incumplimiento de pago la cobertura del siniestro, la cobertura del seguro, sino que se tenía que remitir una comunicación al asegurado y recién después de 30 días desde el incumplimiento de la obligación de pago se suspendía la cobertura. En segundo lugar, tenemos que en caso la cobertura estuviese resuelta, la aseguradora, en caso así lo decidiese, podía resolver el contrato de pleno derecho. Esto es de forma extrajudicial. Aquí la resolución surte efecto al día 30 de haberse cursado la comunicación escrita. Y en tercer lugar, en caso no existiese ninguna comunicación o la comunicación hubiese sido cursada sin los requisitos legales que señala la ley, que posteriormente vamos a ver, se extinguía el contrato a los 90 días de vencimiento de la obligación de pago. Entonces, vamos con uno de los puntos que hemos visto anteriormente. En primer lugar, la suspensión de la cobertura del seguro. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda la suspensión de la cobertura? Pues la aseguradora deberá cursar al asegurado una comunicación cierta indicando lo siguiente. 1. El incumplimiento del pago incurrido. 2. El plazo máximo para el pago de la prima adeudada antes que se produzca la suspensión de la cobertura. Y 3. La fecha en que se suspendería la cobertura del seguro, que como mínimo será al 30º día computado desde el momento del incumplimiento. El plazo surte efectos una vez que haya transcurrido 30 días desde la fecha del vencimiento de la obligación, siempre y cuando no se haya convenido un plazo adicional para el pago. Sobre el particular, hay que resaltar que la suspensión no se produce desde la fecha que se cursó la comunicación correspondiente, sino desde la fecha del vencimiento de la obligación, tal cual señala la ley del contrato de seguro. Con el cuadro que estamos viendo en esos momentos, me parece que puede quedar más claro lo antes descrito. Aquí vemos que en esta fecha se produce el incumplimiento del pago de la obligación y aquí, bueno, se ha puesto de forma referencial en el medio, pero bien podría estar al comienzo o al final. La aseguradora cursa la comunicación al asegurado conforme a los requisitos que hemos visto anteriormente. Entonces, al día 30 inicia la suspensión de la cobertura. Esto es, como se dice, existe un plazo de 30 días de periodo de gracia, en el cual el asegurado gozará de cobertura a pesar de no haber cumplido con su obligación a cargo. ¿Qué sucede si la aseguradora no cursa ninguna comunicación antes de los 30 días o cursa comunicación sin cumplir los requisitos legales? Pues la póliza continúa surtiendo todos los efectos del caso hasta 90 días calendarios después del vencimiento de la obligación. Eso también es lo que les comentaba anteriormente. ¿Qué sucede cuando no existe comunicación? Cuando existe comunicación, bueno, 30 días que hacen, se suspende los efectos del contrato, computándose desde que incumplió con su contraprestación a cargo del asegurado, pero cuando no existe comunicación, bueno, no solamente serán 30 días de suspensión, sino la suspensión continuará. Ya no estaríamos hablando de 30 días de periodo de gracia, sino de varios días más. Posteriormente vamos a ver que este plazo es hasta los 90 días, en el cual, por disposición legal, se extingue el contrato de pleno derecho. ¿Qué sucede si la aseguradora cursa comunicación después de los 30 días? Se suspende la cobertura al día siguiente de la comunicación. Esto es, si el incumplimiento del pago de la prima se produce aquí, transcurren los 30 días que la aseguradora tiene para remitir la comunicación correspondiente, pero no lo hace porque se le pasó, por negligencia, por lo que fuese, no importa, de forma posterior lo puede hacer y
al día siguiente de cursar esa comunicación es que surge la suspensión de la cobertura. Siempre el incumplimiento de pago suspende la cobertura. Por regla general sí, pero no necesariamente. Existen algunas excepciones. La segunda, que se encuentra regulada de forma taxativa, literal, por parte de nuestro ordenamiento jurídico, que indica lo siguiente: cuando el contratante haya pagado de forma proporcional una prima igual o mayor al periodo transcurrido de vigencia del contrato. Y la primera, que ha sido señalada básicamente por parte de diversas resoluciones de Indecopi. Esto es por causa imputable a la aseguradora. Por ejemplo, si es que la aseguradora tuvo que haber hecho la retención mediante otra empresa del pago de la prima, pero por negligencia no lo hizo, bueno, esa es una causa que es imputable al asegurador y no al asegurado. En ese supuesto no se podría suspender la cobertura, lo ha señalado Indecopi en distintas resoluciones. Y en segundo lugar, la que les mencionaba es que no necesariamente, por ejemplo, un contrato que es pactado con vigencia de un año, tiene que ser divididas sus cuotas en 12 meses. Si no, podría ser que las cuotas sean divididas, pues, con un plazo menor. Aquí, simplemente a modo de ejemplo, vemos que las cuotas han sido divididas no en 12 armadas, sino solamente en 6. Lo que nos indica este supuesto es que, por ejemplo, si el incumplimiento se produce al tercer mes y siendo que ha pagado la mitad de la contraprestación de la prima de toda la póliza, tendría cobertura hasta 6 meses más un mes adicional que vendría a ser la del periodo de gracia. Así que, al margen de que se haya cursado o no se haya cursado la comunicación, pues el plazo de cobertura sería mayor, porque ha pagado proporcionalmente no a los 3 meses, sino a los 6 meses. El plazo de 30 días se trata de un periodo de gracia. Bueno, como ya había adelantado, personalmente, particularmente, soy de la opinión de que sí se trata de un periodo de gracia, toda vez de que el asegurado recibe la prestación a cargo de la aseguradora, que consiste en la asunción del riesgo, pero por su parte no cumple con pagar la armada que le corresponde por concepto de prima. Es, por ejemplo, como si es que yo celebrase un contrato de suministro con otra persona o empresa. Digamos, si yo fuese una empresa encargada de extraer minerales y celebro un contrato de suministro para entregarle mensualmente, periódicamente, minerales a una joyería para que realice las labores correspondientes. Si es que al mes 6 yo no cumplo, o perdón, si es que la otra parte no cumple con pagar el monto, la mensualidad que corresponde, ¿qué sería lo lógico? Pues que yo tampoco tenga la obligación de cumplir con suministrar los minerales. Esto en virtud de la excepción de incumplimiento, que se encuentra regulado en el artículo 26 del Código Civil. En los contratos de prestaciones recíprocas, en que éstas deben cumplirse simultáneamente, cada parte tiene derecho a suspender el cumplimiento de la prestación a su cargo hasta que se satisfaga la contraprestación o se garantice su cumplimiento. Este es un remedio extrajudicial del cual goza la parte fiel contractual, porque claramente no tiene mucho sentido, mucha lógica que una empresa o una persona cumpla con su prestación a cargo cuando la otra parte no ha cumplido con. Considero que se trata de un periodo de gracia, porque es un periodo que goza de forma gratuita. Ahora, tenemos a la resolución del contrato, que es el otro remedio legal que tiene la aseguradora para protegerse respecto del incumplimiento del pago de la prima. Procede, bueno, la aseguradora podrá declarar la resolución del contrato de forma extrajudicial en caso la cobertura del seguro se encuentre en suspenso por el incumplimiento en el pago de las primas. Esto es, primero tiene que suspenderse la cobertura del siniestro
o de la cobertura de la póliza para que recién ahí, lo que vendría a ser después de 30 días del incumplimiento de pago, pueda materializar la resolución del contrato. Esto es dejar sin efectos jurídicos la póliza contratada. Los requisitos consisten en que la aseguradora deberá cursar al contratante una comunicación cierta indicando lo siguiente: la fecha de suspensión de la cobertura, y dos, que en el plazo de 30 días contados a partir del día en que el contratante reciba la comunicación, se considerará resuelto el contrato. Al respecto, me permito resaltar el hecho de que aquí, en la resolución del contrato, a diferencia de la suspensión del contrato, la norma, la ley del contrato de seguro señala que se deberá cursar comunicación al contratante. En cambio, al momento de suspender el contrato, la norma indica que se deberá cursar comunicación al asegurado. Si bien es cierto, normalmente tanto la figura del contratante como la figura del asegurado coinciden, sabemos de que no necesariamente esto será así. Habrá varios supuestos donde el contratante no coincide con el asegurado. Por ejemplo, en los casos de seguros en materia de leasing. El contratante, que vendría a ser la persona que adquiere en leasing un bien, lo asegura a favor del propietario, que vendría a ser el asegurado, esto es la empresa bancaria o financiera. El contratante, quien paga, es una persona, pero el asegurado es otra. Particularmente me parece que ha sido un descuido del legislador al momento de redactar el texto, pero diría yo que por precaución, por seguridad, sería conveniente que en los casos donde el contratante no coincida con el asegurado, la aseguradora remita esta comunicación tanto de suspensión como de resolución a ambas partes. Es decir, tanto al contratante como al asegurado. Aquí se encuentra en gráfico lo que les comentaba. Esos son los 30 días de suspensión de la cobertura del seguro, y recién después de los 30 días, después que la aseguradora haya cursado la comunicación alegando o pidiendo que se materialice la suspensión de la cobertura, puede pedir recién ahí que se deje sin efecto el contrato, y una vez que lo pida, existieran otros 30 días para que el contrato quede recién resuelto. Y por último tenemos lo que la norma denomina extinción del contrato, que en realidad, en sentido estricto o civilista, es una condición resolutoria. Procedencia: si el asegurador no reclama el pago de la prima dentro de los 90 días siguientes al vencimiento del plazo, se entiende que el contrato queda extinguido, señala el artículo 21 de la Ley del Contrato de Seguro. Por otro lado, en la misma línea o complementándolo, el artículo 21 del reglamento de pago de prima señala lo siguiente: si la empresa no reclama el pago de la prima dentro de los 90 días siguientes al vencimiento del plazo, se entiende que el contrato queda extinguido y tiene derecho al cobro de la prima devengada. Para dichos efectos, dicho plazo corresponderá al de vencimiento de pago de la prima establecido en el contrato y en el convenio de pago. Este sería el gráfico desde nuestra postura. Incumplimiento del pago de la prima, la aseguradora no cursa comunicación, bueno, transcurren 90 días desde esta fecha y el contrato queda extinguido. Sin embargo, Indecopi tiene una postura opuesta a la señalada por esta persona, sino que indica lo siguiente: que para que pueda quedar extinto el contrato, siempre la aseguradora deberá cursar comunicación al asegurado, siempre. Y recién, después de que se inicia la suspensión de la cobertura, tiene que transcurrir 90 días para que el contrato quede extinto. Indecopi, al momento que hace esa interpretación, desconoce el artículo 21 del reglamento de pago de prima y solamente interpreta en forma aislada el artículo 21 de la Ley de Contrato de Seguro, señalando que el plazo debe ser computado si el asegurador no reclama el pago de prima dentro de los 90 días siguientes al vencimiento del plazo. Indecopi interpreta que, siendo que no se dice cuál es el plazo, se tiene que hacer una interpretación lo más favorable para el asegurado, por tanto, el plazo debe ser computado desde que se inicia la suspensión de la cobertura. Bueno, como les digo,
Indecopi no toma en cuenta lo dispuesto en el artículo 21 del reglamento de pago de prima. Igualmente les pongo ambas posturas para que cada uno saque sus propias conclusiones. Y por último, ya para terminar, a modo de conclusión, pues podemos indicar lo siguiente, que la ley de contrato de seguro y el reglamento de pago de prima dispone que ante el incumplimiento del convenio de pago, la aseguradora tiene la facultad de suspender y resolver el contrato de seguro, pero ya no como era antes, de forma automática, ya no se permite esto, sino que solamente después de un periodo de tiempo determinado y conforme al procedimiento dispuesto en dichas normas. Sin embargo, en caso de la aseguradora omita, consciente o negligentemente utilizar estos remedios legales, el seguro continuará brindando la cobertura hasta 90 días después del incumplimiento de pago, momento en el cual el contrato quedará extinto automáticamente por mandato legal. Esto es, en caso se produzca el hecho futuro consistente en el no pago, pues posterior a los 90 días, de pleno derecho, por mandato imperativa de la norma jurídica, el contrato quedará sin efectos jurídicos. Eso sería todo. Quedo atento en caso tuviesen alguna consulta que realizar hacia mi persona. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, estimado Jorge. Pues bien, entonces rápidamente abrimos la ronda de preguntas para Jorge Bejarano en relación al tema desarrollado en estos momentos. ¿Alguien tiene alguna pregunta para nuestro ponente? Recuerden que la dinámica es levantar la mano y se le da pase para que formule su pregunta. Pues parece que tu exposición ha sido extremadamente clara y no hay ninguna pregunta relacionada a la misma. Entonces, siendo ello así, agradecemos una vez más tu participación, estimado Jorge. Igualmente, Jorge es uno de los autores que ha colaborado con el segundo número de la Revista Peruana de Seguros y Reaseguros, que se podrá visualizar en las próximas semanas. Insisto, dado que tenemos sus correos, les avisaremos y remitiremos tanto el link de la primera revista, así como cuando se lancen los links públicos de esta segunda revista, pues se les remitirá ese segundo número, el cual es online y totalmente gratuito, justamente porque la intención es difundir la cultura de seguros. Muchas gracias, Jorge, por tu invaluable participación en el primer Congreso Internacional Universitario de Seguros y Reaseguros.